Vamos a hablar con el doctor Aníbal Quiroga, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, profesor de la Universidad Católica también, sobre varios temas que tienen que ver con la vida institucional y la vida pública. Uno de los temas lo hemos mencionado con el señor Cueto, la extinción de dominio. Esta es una figura penal que viene en realidad de otros países desarrollados y que está dirigida a que los criminales condenados como tales no puedan seguir sacando provecho de las propiedades que han obtenido de manera ilegal. ¿Cuál es la situación en el Perú? ¿Qué es lo que se ha cambiado en los últimos años? Básicamente esto ha sido tomado de la ley RICO en Estados Unidos, que lo que hace es decir, bueno, la propiedad es un derecho constitucional, es intangible, pero si es producto del delito, en realidad la propiedad lo que hace es alimentar el delito, constituye un patrimonio mal concebido y por lo tanto el Estado tiene derecho a negar esa propiedad y a utilizar esos bienes porque son producto delictivo. El problema es que en el Perú esa ley, que es excepcional, ha sido aplicada de manera general y en muchos casos abusiva porque, como es evidente, y su propio nombre lo dice, extingue el dominio de las personas que han cometido un delito. Y la señora fiscal de la Nación, a la que lamentablemente tengo que contradecir públicamente hoy, ha salido un anuncio de la Nación señalando que esta modificación de la ley lo que hace es favorecer el delito. Y no es así, porque no puede ser posible que una persona que es declarada inocente penalmente por el Poder Judicial, luego le extingan el dominio. No es posible que eso se generalice de tal manera. Por ejemplo, usted le alquila a una persona un camión. Con ese camión llevan contrabando. Deben castigar penalmente al contrabandista, pero a usted, que es el que le arrendó lícitamente el camión, también le extinguen la propiedad, porque consideran que con su propiedad se ha cometido el delito. Y lo mismo está pasando con el llamado delito ecológico con las naves en el mar. Entonces se ha generalizado de tal manera porque... ¿Qué es lo que se aplica a las naves en el mar? Le dice, usted está cometiendo delito ecológico. El instrumento para el delito ecológico al hacer una pesca ilegal es la embarcación. Entonces le extingo la embarcación, aun si es arrendada, aun si no es quien ha cometido el delito el dueño. Entonces se ha generalizado de tal manera porque, ¿qué pasa, Fernando? La extinción de dominio le da un gran poder a la autoridad. Menos mal, ¿no? Menos mal. En un país con tantos delincuentes y tantos criminales, claro, eso es en principio positivo. Pero resulta que terminan siendo afectados inocentes. Porque a la gente se le imputa un delito, la absuelven, queda feliz, dice, bueno, ya, pues José me ha absuelto, pero le extingue su propiedad. Porque como es autónomo, y el mismo juez, con las mismas pruebas que absuelve a la persona, le extingue el dominio. Entonces eso no se entiende, es un tema de locura. No recupera la propiedad después, una vez que ha sido declarado inocente. Extinguida ya se la confiscaron, ya se la quitó. Entonces es una figura que en ese punto es inconstitucional porque la Constitución dice la propiedad es inviolable. A nadie se le puede privar de ella, salvo por expropiación previamente pagada. Entonces es una manera de confiscar la propiedad. Sí. Bueno, a los criminales que han procurado usado malos medios para procurar... Ahí viene la consecuencia lógica, como usted lo dice, a los criminales. Sí. ¿Quién es criminal? El que es comprobado criminalmente en una corte de justicia. Pero resulta que la persona es absuelta, no es criminal y le extingue. La persona está siendo procesada, no ha terminado de ser culpable y ya le extingue. Y no estamos ante el riesgo de que haya un proceso ante el Tribunal Constitucional o cualquier otra instancia y se pierda los aspectos positivos de la extinción de dominio. No, porque hay la sensación de que hay ya varias leyes que han terminado por favorecer a los criminales en este país. Bueno, a ver, yo creo que la extinción de dominio debería mantenerse como consecuencia de, es decir, la persona que es hallada culpable, sí se le tiene que extinguir la propiedad porque con esa propiedad, mejor dicho, es una propiedad mal concebida. O sea, que solamente se debe tomar esta decisión cuando haya culminado el juicio con una condena firme. O por lo menos cuando haya una acusación. Ya. Pero una persona que ha sido absuelta, que es inocente, ¿por qué le extinguen el dominio? Ahora, si es que el juicio dura mucho tiempo, como lamentablemente suele suceder en el Perú, estamos viendo el caso de Odebrecht, entre otros, ¿qué se debe hacer con esas propiedades? 1.500 medidas cautelares, inhibición, embargos, retención, depósito, como existía antes. El mundo no se ha creado con la ley de extinción de dominio, el mundo ya existía antes y las propiedades se retenían, se inhibían o se embargaban y no se podían disponer de ellas hasta que el juicio terminara, porque hay una responsabilidad civil. Entonces, el mundo no nació con la extinción de dominio. Lo que pasa es que la ley, cuando es excepcional, genera también arbitrariedad.
Y eso le da un gran poder, porque a usted le extinguen la propiedad y esa propiedad pasa a ser siendo utilizada por la policía, por el INAVIF, por quien sea. Y entonces es una manera de agenciarse propiedad de los ciudadanos para utilizarla en la actividad pública. Y eso es inconstitucional. Bueno, la fiscal de la Nación, que tiene pocas semanas en el ejercicio de su cargo, ha mostrado en todo caso un dinamismo para abordar diversos temas. Yo sé que usted es abogado en lo privado en una de las causas, ¿no? Lo que Sí. tiene que ver con la remuneración al mismo tiempo que pensión. Y hemos hablado sobre eso con el señor Cueto. Pero yo quiero preguntar sobre otro aspecto de la fiscal. Es objeto de una denuncia constitucional hecha por el ministro del Interior, en tanto que justiciable. Y esto no viene sino a confirmar lo que hemos visto en muchas otras ocasiones. Justiciables acusan a quienes deben juzgarlos y a quienes deben investigar. En el caso del justiciable, que se llama el señor Santibáñez, intimida. Es el ministro del Interior, es un hombre poderoso y es un hombre de una personalidad vigorosa, de manera que está generando una situación particular. A mí me cuesta trabajo imaginar algo semejante en otro país democrático, que el ministro del Interior, que es objeto de una investigación, use su poder y su aura para tratar de sacar del terreno a la persona que lo está denunciando. Bueno, yo podría utilizar dos metáforas. ¿Conoce otro país en una cosa semejante se haya producido? Quizás en España de ahora algo está pasando, porque en la doctrina eso se llama el lawfare, la guerra jurídica, ¿no? Pero puedo utilizar dos metáforas para tratar de graficar el tema. Primero, es una fuga hacia adelante. Tú me denuncias, yo te denuncio. Y entonces en la fuga hacia adelante, digamos, morimos todos. Mueres tú y muero yo. Segundo, el animal ya probó sangre. Entonces ya se demostró que estos procedimientos mal utilizados llevan a la destitución de un fiscal de la Nación. Se utilizó con Patricia Benavides. Yo creo que indebidamente y de manera exagerada. Pero entonces no ahora fue el ministro del Interior, ¿ah? No, Acá pero, el tema es que me, es el me ministro del refiero, Interior me que lo refiero hace. al camino, Sí, al camino. sí. Entonces el camino ya se trazó, ya se utilizó, ya fue exitoso desde ese punto de vista, entonces vamos a utilizarlo. Yo creo que, y lo he dicho también antes públicamente, no soy partidario de que las denuncias se contesten con denuncias, porque entonces viene eso, la guerra jurídica, hay un cruce. Ahí en este momento acá en la mesa tengo dos denuncias, una que interpone el señor ministro del Interior ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y otra ante la Junta de Hacer Justicia, ¿no? Sí. Y podrá poner 10 más también, ¿no? Sí, pero si pone 10 más ya no puede ser ministro del Interior. ¿Qué tiempo tiene una persona? Usted sabe como abogado lo que toma cada uno de estos casos. Yo sé como abogado lo que cuesta hacer un proceso. De hecho, ayer hemos terminado tarde uno de ellos. Pero sí, claro, me parece, digamos, innecesario. Fíjese que hace un rato he criticado a la fiscal de la Nación. Me parece inconducente que un político, un ministro, utilice demandas o denuncias contra otro, ¿no? O sea, yo no voy a decirle acá, sí, me parece bien, me aplaudo, no, al contrario. Creo que el señor ministro es a ratos un personaje grotesco, ¿no es cierto? Cumple un papel, no sé si corresponde o no que renuncie o no renuncie, pero sin duda alguna ese tipo de denuncias no colaboran en nuestro sistema jurídico, ¿no? Otro conflicto entre instituciones tiene esta vez de una manera rara, no conozco precedentes cercanos, con la Contraloría General de la República. Hay una investigación iniciada por la Fiscalía respecto de lo que se ha actuado ahí en relación al patrimonio de la presidenta Dina Boluarte. Díganos su opinión sobre este tema. Me llama la atención. Sí, no, es parte de lo mismo, ¿no? Porque, digamos, la fiscalía... Pero no hay un ministro del Interior ahí, ¿no? Ya, no, digo, me refiero, es parte de lo mismo en cuanto a la guerra jurídica, ¿no? La presidenta de la República, claramente, el presidente de la República en general, claramente tiene una protección en el artículo 117. Y la Fiscalía, así como... No es tan claro. Y la prueba es que hay un conflicto competencial. No sé si es abogado acá, usted sí, también. No soy abogado acá, pero... Como sabe, hay una denuncia ante el TC que tendrá que pronunciarse, ¿no? Para mí está clarísimo, ¿no? Hay una protección en 117 que todo el mundo reconoce. El tribunal tuvo la oportunidad de verlo antes. ¿Contra qué? Contra la acusación. Contra la acusación. La acusación, pero no es una acusación penal. Sí. Es una acusación constitucional. El concepto... Algunos dicen, no, pero es que el código establece que hay la parte previa, la parte intermedia, la parte acusatoria, entonces de acá para acá. No, esa palabra existía antes del código. Esa palabra preexistía desde hace 150 años. Acusar. Acusar. Entonces, ¿qué cosa es acusar? Es imputar a una persona la comisión de un delito. No es solamente estar dentro del proceso. Y entonces la Fiscalía se da por el costado
y empieza a perseguir al presidente de la República, con una cosa, con la otra. Yo no sé si tiene elementos o no para, digamos, investigar el patrimonio del presidente de la República. No sé si tiene... Porque investigar no es lo mismo que acusar. Lo que pasa es que... El artículo 117 dice es acusar. Pero acusar, el 117, la gente lo lee mal, no se refiere a la acusación penal del proceso penal, se refiere a imputarle un delito, a imputarle una falta prevista en la ley como un delito. Por ejemplo... Pero investigar no es imputar. Investigar es basarse en indicios para ver si esos indicios llevan o no. ¿Pero indicios de qué? Pues de que usted se está enriqueciendo indebidamente. Por ejemplo. Pues es una imputación. Si yo digo, voy a investigar al señor Carvalho porque me parece que tiene una acumulación de riqueza exagerada. Hay denuncias, porque hay... Si hay denuncias, hay una imputación. Ese es el tema. Entonces, así como hace un rato usted decía, el ministro no puede estar todo el día haciendo demandas, porque es ministro, el presidente de la República no puede estar todo el día en fiscalías y comisarías. Y está haciendo demandas que lo defienden a él. Es que la Constitución protege la figura presidencial y la protege hasta que acabe su mandato. ¿Qué pasó cuando el presidente Kuczynski renunció? Al día siguiente le tocaron la puerta a los fiscales. ¿Qué pasó cuando el señor Humala terminó su mandato? Al día siguiente le tocaron la puerta. De eso se trata, porque ya no tiene esa protección especial. Entonces, más allá de lo que haya pasado en la Contraloría, que no lo sé, puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo, me parece que es absolutamente indebido y es parte de la guerra judicial que la Fiscalía esté hurgando por aquí y por allá al presidente de la República. El presidente de la República es, nos guste o no nos guste, según la Constitución, intangible, salvo por las causas del 117. Justamente para eso es. Sí, que no son penales, no tienen que ver con el ejercicio como jefe de Estado. Pero sin embargo, hay una causa ante el Tribunal Constitucional. No será tan claro este tema. Yo lo planteé hace algunos años, el tribunal renunció a hacerlo, ahora va a tener que hacerlo de todas maneras, y el tribunal dirá, efectivamente, si señor Quiroga tiene razón o si señor Quiroga no tiene razón, y sí puede ser la presidenta investigada, rebuscada, refutada y todo lo demás. Vamos a ver qué cosa dice, pero a mí en lo particular, desde siempre me ha parecido que el 107 establece una protección especial distinta al 99. El 99 es una cosa general dentro de la excepcionalidad. El 117 es especialísima para el presidente, porque el presidente tiene 4 funciones sobre sí. Es jefe del Ejecutivo, es jefe de Estado, personifica a la nación y es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Por eso a la presidenta se le cuestionó el tema de la operación, justamente por eso, y por eso tiene esa protección. Entonces, si no vamos a respetar eso y los fiscales se van a meter en cada resquicio que puedan, es es lo mismo que está haciendo el señor Santibáñez, pero del otro orilla. Ahora, sí, los extremos son siempre malos para quienes creemos en la moderación, ¿no? Creo que es el caso suyo también, en todo caso el mío, ciertamente. Pero estamos ante una arremetida de la delincuencia y de la corrupción. Sin duda. El número de congresistas sin duda que no tienen la misma inmunidad sin duda. El artículo 117 considera que el Estado es tal... No se puede tapar el sol con un dedo, efectivamente. Sí, y vemos todo tipo de delitos que son cometidos por autoridades. Así es. Y el porcentaje de los alcaldes, etcétera, es bien elevado, de manera hay muchas cosas que explican eso, la falta de institucionalidad, la falta de partidos políticos, pero también tiene que ver un tema que vimos en la mañana en el Tribunal Constitucional, el divorcio que hay entre la policía y el Ministerio Público. No tiene ninguna razón de ser. Como se dijo en la mañana, son las dos caras de una misma moneda. ¿En qué causa? En la causa en donde el Ministerio Público se duele y dice que le han quitado facultades sobre la policía y que la policía se vuelve independiente y que no está subordinada a ellos. Y yo creo que no es así, creo que no entienden bien la figura. Mire, el fiscal ¿hacia dónde mira? El fiscal mira a defender la sociedad, a defender la legalidad y a representarnos en un juicio. ¿Qué cosa hace la policía? Darle los elementos para el juicio. ¿Dónde acaba el trabajo de la policía? En el despacho de un fiscal. Él decide. Según la Constitución, que la llamamos a respetar, dice el fiscal es el titular de la acción, es dueño de la pelota. Desde el inicio dice, de la investigación. Conduce jurídicamente. ¿Por qué es un abogado? Desde el inicio, porque por eso, ese matiz es importante. Claro, pero el trabajo... Conducir, digamos, desde el inicio no significa investigar. El fiscal no es dactilógrafo, el fiscal no ve huellas, el fiscal no ve calibre de balas, el fiscal no hace reconstrucción de los hechos. El fiscal es un agente jurídico que depende de la policía para las pruebas que le den. Entonces, ese divorcio,
Usted preguntaba hace un rato, ¿estamos ante una arremetida de la delincuencia? Sí, entre otras cosas, desde hace 20 años, porque el código data del 2004, estamos en eso porque se ha hecho un divorcio entre la policía que va por un lado y la fiscalía. Y en vez de trabajar en una sinergia, juntos, hacia el mismo fin, se ha ido creando una fricción sistemática se ha hecho múltiple, unas barras bravas ahí. Que no le conviene a nuestra democracia y la lucha contra y la a nosotros como sociedad. Sin duda no. Pregunta final, robando un poco de tiempo, su opinión sobre el texto legal que el gobierno pretende promulgar por insistencia sobre el restablecimiento de la prisión preliminar. Sí, bueno, yo creo que ahí el gobierno se ha equivocado, ¿no? Pero la explicación del tema otra vez está como en excepción de dominio en el abuso. O sea, hemos visto cómo se han regalado las medidas de detención a las personas. Han habido casos en los cuales el tribunal ha dicho esa detención es inconstitucional y a esos fiscales no les ha pasado nada y a esos jueces no les ha pasado nada. Entonces, han tomado una decisión jurisdiccional. Que el tribunal le ha dicho que es inconstitucional. Y por errada que sea. Pero es que hay gente inocente que está en la cárcel por gusto, 3 años. Entonces, eso tendría que tener una responsabilidad. Entonces, cuando eso ocurre y cuando usted detiene para investigar y no investiga para detener y se hace este tipo de pesquisas, genera pues la contrarreacción, ¿no? Bueno, yo no digo que esté bien. No. Lo que digo es trato de explicar por qué, ¿no es cierto?, se ha cometido ese exceso. Y hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene nada de derecha ni de facho, que dice que el Perú es el país que tiene más detenciones preliminares sin juicio en toda América Latina. Preliminares. Preliminares. De 7 y 10 días. Así es, exactamente. Entonces, ¿cómo sin juicio? O sea, que una persona que no ha sido condenada está purgando prisión preventiva. No, preventiva. Pero estábamos hablando sobre preliminar. Es que es lo mismo. Desde el punto de vista jurídico. 7 días o 10 y 3 años no es lo mismo. Es que es lo mismo. Una detención, una persona es detenida sin haber sido condenada. Sea con preliminar o preventiva o como usted le quiera llamar. Son medidas cautelares. Y eso, según la ley, es una excepción, no una regla general. No es para sentar a la persona y quebrarla para que empiece a declararse colaborador eficaz. Eso es una anomalía. Y es para que no se escape también, ¿no? Porque bueno, hemos visto la cantidad que se han escapado. Es que la razón de ser... El señor Boluarte, el juez de los Tostas... La razón de ser de la detención preliminar es 3 cosas. No fugar de la justicia, no alterar las pruebas, ¿no es cierto?, y no generar daño a la sociedad en delitos de repetición, como una violación, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de eso, la persona tiene que comparecer a un juicio en libertad, no detenida. Si no se cumplen esos requisitos, señor Quiroga, siempre quedarán temas constitucionales a abordar con usted. En todo caso, gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Que tenga unas muy buenas noches. Vamos a dar una pausa, después de la cual recibiremos al embajador destituido Fortunato Quesada, que nos explicará la situación administrativa y judicial en la que se halla.